Imagínate estar en una habitación con el hombre más peligroso del mundo. Un maletín reposa a tus pies. Dentro, una bomba. Tú mismo la has colocado ahí, sabiendo que en minutos acabará con la guerra o contigo. Tus manos están firmes. Tu corazón no. Miras al otro lado de la mesa y lo ves. Adolf Hitler, vivo, hablando, señalando mapas con la seguridad imperturbable de un hombre que cree intocable. Te das la vuelta y sales de la habitación. No corres. Correr lo traicionaría todo. Caminas despacio, con calma, por un pasillo que huele a resina de pino y calor veraniego, y sales a la brillante luz del sol de julio en Prusia Oriental. Detrás de ti, un edificio de madera. Dentro, un reloj que marca las horas. Subes a un coche. Conduces. Y entonces el mundo estalla. Pero el hombre sigue vivo. Esta no es la historia de un asesinato fallido. Es la historia de algo mucho más complejo y mucho más humano. Una historia sobre la conciencia, sobre el deber, sobre el momento en que un soldado reflexiona sobre su juramento y decide que hay cosas más importantes que la obediencia. Es la historia de la Operación Valkyria y del hombre que la protagonizó, el coronel Klaus von Stauffenberg, quien estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su honor ante sus propios militares, para rescatar a su país del borde del abismo a que se había precipitado voluntariamente. Esta es la historia real, no la versión de Hollywood, la verdadera. Para comprender por qué un grupo de oficiales militares alemanes intentaría asesinar a su comandante supremo en plena guerra mundial, hay que entender la situación de Alemania en el verano de 1944, porque desde fuera, el panorama parecía catastrófico. Desde dentro, era aún peor. En junio de 1944, la invasión aliada de Normandía abrió un segundo frente importante en Europa Occidental. Más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en 5 playas en un solo día, el 6 de junio, y, a pesar de la feroz resistencia alemana, el desembarco se mantuvo. La Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, se veía acorralada desde el este por la Unión Soviética y desde el oeste por los estadounidenses y británicos. El Ejército Rojo, por sí solo, lanzó la Operación Bagration el 23 de junio de 1944, una de las ofensivas militares más devastadoras de la historia, destruyendo el grupo de Ejército Centro y causando la muerte o captura de casi 400.000 soldados alemanes en cuestión de semanas. En Italia, Roma había caído. En el Pacífico, los aliados japoneses de Alemania se derrumbaban bajo la presión anfibia estadounidense. El panorama estratégico para el Tercer Reich no era simplemente difícil, era terminal. Y, sin embargo, Hitler no se detenía. Esta era la singular y paralizante realidad a la que se enfrentaban a diario los planificadores militares alemanes. La guerra estaba claramente perdida. Las cifras eran irrefutables. Alemania combatía contra aproximadamente 185 divisiones aliadas con menos de 100 divisiones propias en condiciones de combate, en múltiples frentes simultáneamente, con una base industrial menguante que era sistemáticamente destruida por los bombardeos aliados ininterrumpidos. La Luftwaffe, otrora la guadaña del espacio aéreo europeo, había sido derrotada de facto en los cielos de Alemania. La campaña de submarinos en el Atlántico, que en su momento amenazó con estrangular a Gran Bretaña, había sido desbaratada por la tecnología antisubmarina y la cobertura aérea aliadas. El suministro de combustible de la Wehrmacht era tan crítico que, a mediados de 1944, las divisiones panzeraveses quedaban inmovilizadas no por el fuego enemigo, sino por los depósitos de combustible vacíos. Alemania se desangraba por todos lados, y Hitler, el hombre que se había autoproclamado el genio militar que guiaría al pueblo alemán hacia su destino, rechazó toda opción racional. Rechazó la retirada. Rechazó la negociación. Ascendió a los oficiales que le decían lo que quería oír y despidió o humilló a los profesionales que le decían la verdad. Dio órdenes de mantener posiciones hasta el último hombre, incluso cuando mantenerlas no tenía ningún propósito estratégico. Movía divisiones en mapas que solo existían en el papel. Hablaba de armas milagrosas y de cambiar el rumbo de las batallas, mientras hombres reales morían en el fango por terrenos que no se podían defender. Para los oficiales del Estado Mayor alemán, hombres que habían dedicado toda su vida profesional al estudio de la guerra, que comprendían la logística, el desgaste y la profundidad estratégica, esto no era liderazgo. Era una locura criminal. Y cuanto más durara, más sufriría el pueblo alemán, más tiempo arderían las ciudades, más continuaría la matanza, en los campos de concentración, en el frente oriental,
entre las ruinas de cada ciudad ocupada, desde Varsovia hasta París. Algunos de esos oficiales conocían la existencia de los campos desde hacía años. Algunos incluso habían presentado objeciones por la vía oficial, solo para descubrir que la maquinaria política del Estado nazi las bloqueaba por completo. La Wehrmacht no era la SS. Muchos de sus oficiales mantenían relaciones complejas, incluso contradictorias, con el régimen. Algunos eran colaboradores oportunistas, otros verdaderos creyentes y otros, en silencio, horrorizados por la situación de Alemania. Pero la cultura militar alemana se basaba en el Kadergehorsam, una palabra alemana que se traduce, escalofriantemente, como obediencia cadavérica. La idea de que un soldado obedece órdenes con la misma fidelidad y sin pensar que un cadáver. La cadena de mando no era simplemente una estructura, era una religión. Para romper esa cadena se requería algo más que valentía ordinaria. Se requería un hombre dispuesto a redefinir el significado del deber. Dispuesto a aceptar que la obediencia a una orden criminal no era virtud, sino complicidad. Dispuesto a arriesgar no solo su vida, sino su alma, por la creencia de que algunas cosas merecían la pena la muerte. Aquel hombre ya había perdido el ojo derecho, la mano derecha y 2 dedos de la izquierda. Ya había entregado más de sí mismo a su país que casi nadie, y estaba a punto de dar el resto. Klaus Philipp Maria Schenggraf von Stauffenberg nació el 15 de noviembre de 1907 en Göttingen, Baviera, en el seno de una de las familias aristocráticas más antiguas y distinguidas del sur de Alemania. Los von Stauffenberg remontaban su linaje a la nobleza alemana medieval y eran profundamente católicos, cultos y muy responsables de las obligaciones que conllevaba el privilegio. Klaus creció en un mundo de poesía, música y rigor intelectual. De joven, se sintió atraído por el círculo del poeta alemán Stefan George, cuya filosofía hacía hincapié en la aristocracia espiritual. La idea de que la verdadera nobleza no era cuestión de nacimiento, sino de carácter, de la voluntad de defender algo superior a la comodidad personal o las convenciones sociales. Según todos los testimonios, era extraordinario, alto, apuesto, atlético, carismático, el tipo de hombre que llenaba una habitación sin esfuerzo. Sus compañeros de escuela lo recordaban como alguien que parecía destinado a la grandeza, aunque ninguno podía predecir con exactitud qué forma tomaría esa grandeza. Le fascinaba la historia militar, la estrategia, la idea del guerrero estadista que forjaba la civilización mediante la fuerza de voluntad y la claridad de sus propósitos morales. Quería ser soldado, no porque la trajera la violencia, sino porque creía, de verdad, profundamente, que el soldado era el guardián de la civilización, el hombre que se interponía entre el orden y el caos. Se unió a la Reichswehr, el ejército alemán, en 1926 y pronto se distinguió como un oficial excepcional. Se graduó con honores en la Academia de Guerra de Berlín. Poseía un don para el pensamiento táctico que impresionaba a sus superiores y un carisma que inspiraba lealtad en sus subordinados. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Stauffenberg era un joven oficial prometedor en ascenso, alguien que se esperaba que alcanzara los rangos más altos del ejército alemán. Pero también sucedía algo más en su interior, algo más difícil de detectar, porque era demasiado disciplinado para mostrarlo abiertamente, demasiado consciente de las consecuencias. A medida que las primeras victorias militares de Alemania daban paso a las brutales realidades de la guerra en la Unión Soviética, a medida que llegaban los informes sobre los fusilamientos masivos de civiles y judíos en el este, a medida que la verdadera naturaleza del régimen se volvía imposible de ignorar incluso para aquellos que habían intentado mirar hacia otro lado, la relación de Stauffenberg con el régimen cambió. No era nazi. Nunca se había afiliado a partido. Había expresado en privado sus dudas sobre el juicio de Hitler ya en 1938, después del Anschluss con Austria y la crisis de Checoslovaquia, cuando el Führer había asumido riesgos que cualquier militar profesional podía ver como estratégicamente temerarios. Para 1942, destinado al Frente Oriental, Stauffenberg ya había visto suficiente. Había presenciado el fusilamiento de prisioneros. Había escuchado los informes de la retaguardia. Había empezado a comprender que esta no era una guerra librada al servicio de Alemania. Era una guerra librada al servicio de un culto a la muerte. Y ese culto a la muerte iba a arrastrar consigo a su país, a su gente, a su cultura y a todo lo que amaba a la tumba. Comenzó a contactar con otros oficiales que compartían su misma opinión. En silencio, cautela, se estaba formando una red, poco a poco, a partir de conversaciones susurradas en oficinas y reuniones discretas en domicilios particulares.
La resistencia alemana, y sí que existía, aunque la historia a veces la haya olvidado, se estaba uniendo en torno a una idea simple y terrible. Alguien tenía que matar a Hitler. Pero el destino aún no había terminado de moldear a Klaus von Stauffenberg para convertirlo en el hombre que llevaría a cabo ese acto. Y el destino, como suele suceder, lo moldearía a través de la catástrofe. En abril de 1943, Stauffenberg prestaba servicio en el norte de África, adscrito a la 10ª División Panzer en Túnez. El 7 de abril, su vehículo oficial fue alcanzado por un ataque de ametrallamiento aliado. El vehículo quedó destrozado por el fuego de las ametralladoras. Cuando los rescatadores lo encontraron, Stauffenberg apenas seguía con vida. Había perdido el ojo derecho por completo. Su mano derecha había desaparecido a la altura de la muñeca. De su mano izquierda, solo conservaba el pulgar y los 2 primeros dedos. También sufrió graves heridas en la rodilla derecha y en ambas orejas. Tenía 35 años. Pasó meses en el hospital de Múnich, sometiéndose a una operación tras otra, reaprendiendo a escribir con 3 dedos, a vestirse, a desenvolverse en un cuerpo que había sido destrozado y reconstruido. Quienes lo visitaron durante su recuperación quedaron impresionados por algo casi sobrehumano: su determinación, su claridad de propósito. No se dejó llevar por la desesperación. No se preguntó por qué le había sucedido aquello. Parecía, si cabe, aún más seguro de lo que había que hacer. Existe una historia, quizás sea una leyenda, pero suena creíble, que cuenta que, durante su recuperación, Stauffenberg le dijo a un amigo cercano: «Siento que debo hacer algo ahora para salvar a Alemania». No su vida, Alemania. Regresó al servicio activo en el otoño de 1943. Sus heridas eran lo suficientemente graves como para haberle valido una baja con todos los honores. Sin embargo, solicitó un destino en servicio activo. Fue asignado como jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva, un puesto que, en apariencia, parecía un cómodo trabajo de oficina para un oficial condecorado cuyos días en el frente habían quedado atrás. Pero, de hecho, era el puesto perfecto para lo que tenía en mente. Porque el jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva tenía algo que casi ningún otro oficial en Alemania poseía: acceso directo a Adolf Hitler. Sin proponérselo, se había visto envuelto en el centro de la conspiración. La conspiración contra Hitler llevaba años gestándose antes de que Stauffenberg llegara para darle su estructura operativa. Ya en 1938, un grupo de altos oficiales alemanes había considerado un golpe de Estado tras la crisis de Múnich, cuando la exigencia de Hitler de anexar los Sudetes llevó a Europa al borde de la guerra. El golpe se archivó discretamente cuando las potencias occidentales capitularon en Múnich y le dieron a Hitler exactamente lo que quería. En los años siguientes se intentaron y abandonaron varias conspiraciones más, algunas por fracaso operativo, otras por pura mala suerte y otras porque participantes clave perdieron los nervios en el momento crítico. En un caso extraordinario, en 1943, un oficial alemán colocó una bomba a bordo del avión de Hitler, camuflada como una botella de coñac, el Detonator File. La bomba nunca explotó. El oficial tuvo que recuperar el artefacto antes de que fuera descubierto, una hazaña de valor que resulta inimaginable. Para 1943, la conspiración había crecido hasta incluir a algunas de las figuras más importantes del estamento militar y civil alemán. El general Ludwig Beck es jefe del Estado Mayor alemán, que había dimitido en 1938 en protesta por los planes de guerra de Hitler. Iba a liderar el nuevo gobierno como jefe de Estado. Karl Friedrich Goerdeler, exalcalde de Leipzig, fue designado canciller. El mariscal de campo Erwin von Witzleben iba a asumir el mando supremo militar. El general Friedrich Ulbricht, que dirigía la Oficina General del Ejército, era un organizador clave. El general Henning von Treschow, quizás el miembro con la moral más lúcida de toda la conspiración, había estado presionando para que se actuara con una urgencia casi desesperada, impulsado por la convicción de que el honor de Alemania, lo que quedaba de él, dependía de que alguien plantara cara. Pero no tenía ningún mecanismo, ningún plan operativo para lo que sucedería en el momento de la muerte de Hitler. ¿Quién aseguraría Berlín? ¿Quién arrestaría a la cúpula de las SS? ¿Quién impediría el inevitable contragolpe de los elementos leales al régimen? La muerte de Hitler era solo el principio. Lo que vino después fue lo más difícil. Y aquí es donde la Operación Valquiria se convirtió en la clave. Valquiria fue un plan oficial del gobierno alemán, una operación de contingencia legítima y aprobada, diseñada para desplegar el ejército de reserva en caso de un colapso del orden interno en Alemania.
Se concibió para afrontar escenarios como un levantamiento de trabajadores forzados, un desembarco aéreo aliado tras las líneas alemanas o el colapso del gobierno civil durante intensos bombardeos. Otorgaba al ejército de reserva la autoridad para movilizarse rápidamente, asegurar puntos clave y restablecer el orden en todo el Reich alemán. Fue desarrollado, perfeccionado y aprobado a través de los canales militares correspondientes. Incluso contaba con la firma de Hitler. Los conspiradores, con Stauffenberg como principal artífice, vieron su potencial de inmediato. Si Hitler moría, Valkyrie podría activarse bajo la tapadera de que las SS habían intentado un golpe de Estado aprovechando la noticia de la muerte de Führer. El ejército de reserva se movilizaría. Aseguraría edificios gubernamentales, centros de comunicación, emisoras de radio y cuarteles generales de las SS. En la confusión de las primeras horas tras la muerte de Hitler, antes de que nadie comprendiera lo que realmente estaba sucediendo, los conspiradores controlarían el aparato estatal. Proclamarían un nuevo gobierno. Contactarían con los aliados occidentales y negociarían la paz. Y, tal vez, salvarían a Alemania de la aniquilación total que se cernía sobre ellos desde 3 frentes. Fue una hazaña audaz. Fue extraordinariamente peligrosa. Y requirió que un solo hombre transportara tanto la bomba como le informa las conferencias de guerra de Hitler, porque el acceso de Stauffenberg a Führer era el mayor activo de la conspiración. Además, se requería que un hombre con solo 3 dedos en la mano izquierda ensamblara una bomba bajo presión. El método específico requirió tiempo para perfeccionarse. Los conspiradores utilizaron explosivo plástico de fabricación británica, obtenido por vías clandestinas, envuelto en una tela impermeable. El sistema de detonación empleaba un detonador de lápiz, un pequeño dispositivo que, al activarse, liberaba ácido que corroía un alambre, activando así un percutor. El tiempo dependía del grosor del alambre. Un alambre delgado requería 10 minutos, uno ligeramente más grueso, 30. Por lo tanto, la elección de grosor del alambre era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Stauffenberg tendría que preparar la bomba él mismo, en privado, poco antes de entrar en la conferencia de Hitler, usando 3 dedos, sin levantar sospechas. Había practicado, una y otra vez, había ensayado el movimiento, sujetar los alicates con el pulgar izquierdo y los demás dedos, aplastar la pequeña cápsula de vidrio dentro del detonador en forma de lápiz, completar la activación y guardar el dispositivo en el maletín. Con un solo ojo y 3 dedos, había entrenado su cuerpo para realizar esta tarea en menos de 2 minutos. Intentó usar la bomba por primera vez el 11 de julio de 1944 en el Berghof, el refugio de montaña de Hitler en Baviera. Tenía el artefacto preparado y el maletín listo. Pero en el último momento, Heinrich Himmler, jefe de las SS, no asistió a la reunión. Los conspiradores habían acordado que el asesinato sería más valioso si lograba eliminar no solo a Hitler, sino también a Himmler y Hermann Göring simultáneamente, neutralizando así a los 3 hombres más capaces de perpetuar el régimen. Stauffenberg se marchó sin activar el artefacto. Lo intentó de nuevo el 15 de julio en la guarida del Lobo, el complejo fortificado del cuartel general de Hitler en los bosques de Prusia Oriental. Una vez más, Himmler estaba ausente. Una vez más, Stauffenberg se retiró, a pesar de las angustiosas objeciones del general von Treschow, quien envió un mensaje urgente argumentando que el atentado debía llevarse a cabo independientemente de la presencia de Himmler. El asesinato debe intentarse a cualquier precio, le dijo Treschow. Incluso si fracasa, el intento de tomar el poder en la capital debe llevarse a cabo. Debemos demostrar al mundo y a las generaciones futuras que los hombres de la resistencia alemana se atrevieron a dar el paso decisivo y a arriesgar sus vidas en él. 4 días después, el 20 de julio de 1944, Stauffenberg condujo hasta el aeropuerto antes del amanecer, llevando un maletín que contenía aproximadamente 975 gramos de explosivo plástico británico, unas 2 libras. Según los expertos, la cantidad suficiente para matar a todos los presentes en una sala de conferencias militar alemana estándar. Ahora todo dependía de lo que sucediera en las próximas horas. La guarida del Lobo, Bolschanz en alemán, no era un solo edificio, sino un complejo fortificado que abarcaba más de 6 kilómetros cuadrados enclavado en el bosque de Masuria, en lo que hoy es el noreste de Polonia. Desde 1941, había sido el cuartel general principal de Hitler en el frente oriental. Una ciudad búnker de hormigón armado y redes de camuflaje, rodeada por 3 zonas de seguridad concéntricas, campos minados, guardias de las SS y alambre de púas.
Para acceder al recinto interior, donde Hitler impartía sus informes diarios de guerra, era necesario pasar por numerosos puestos de control y controles de seguridad. Era habitual que, un oficial war on Malatin, nadie inspeccionaba su contenido con detenimiento. Stauffenberg llegó acompañado de su ayudante de campo, el teniente Werner von Haeften. Tenía una reunión crucial antes de la conferencia principal, una sesión informativa sobre el despliegue de efectivos del ejército de reserva, lo que justificaba su presencia. Mientras esperaba, con el tiempo agotándose antes de que comenzara la conferencia, Stauffenberg pidió usar una oficina privada para cambiarse de camisa. Era una cálida mañana de julio, una petición perfectamente razonable. En aquella oficina, con von Haeften vigilando la puerta, Stauffenberg abrió su maletín. Trabajó con rapidez, usando unas pinzas especiales adaptadas a su agarre de 3 dedos. Activó el primer detonador de lápiz. Se disponía a activar el segundo. Los conspiradores habían preparado 2 cargas explosivas separadas para lograr el máximo efecto, cuando von Haeften hizo una señal urgente. Un sargento había llamado a la puerta. Los habían convocado a la reunión. El tiempo se había acabado. Stauffenberg solo había activado una de las 2 cargas explosivas. Con aproximadamente 1 kilo de explosivos listos para disparar en su maletín, lo cogió y entró en la sala de reuniones. Lo que vio al entrar lo dejó sin aliento. Las conferencias de guerra diarias de Hitler solían celebrarse en uno de los varios lugares del complejo de la guarida del lobo. La sala principal era un búnker de hormigón armado, paredes gruesas, ventanas estrechas, un espacio que habría concentrado y amplificado la fuerza de una explosión de forma catastrófica. Pero esa mañana en particular, debido al calor de julio y por motivos de ventilación, la conferencia se había trasladado a una estructura de madera aparte, un barracón de construcción ligera con grandes ventanas en varios lados. En un búnker de hormigón, 975 gramos de explosivo de alta potencia eran potencialmente letales para todos los presentes. En un edificio de madera con las ventanas abiertas, la fuerza de la explosión se disiparía rápidamente. Stauffenberg aún no lo sabía. No podía saberlo. No tenía otra opción. Colocó su maletín bajo la pesada mesa de conferencias de roble, lo más cerca posible de Hitler, apoyándolo contra el soporte central. Se inclinó hacia adelante como si consultara los mapas extendidos sobre la mesa. Luego, murmurando a un oficial cercano que necesitaba hacer una llamada telefónica, salió sigilosamente de la sala. Se encontraba a unos 200 metros de distancia, en un coche con von Haeften, cuando estalló la bomba. La explosión, ocurrida a las 12:42 del mediodía hora local, destrozó las ventanas del cuartel. Los escombros en llamas salieron disparados a 18 metros de altura. 4 hombres que se encontraban en la habitación fallecieron a causa de sus heridas. Otros 20 resultaron heridos, varios de gravedad. Adolf Hitler salió de entre los escombros con el pelo chamuscado, el uniforme desgarrado, el brazo derecho temporalmente paralizado, los tímpanos perforados y quemaduras leves. Estaba conmocionado, estaba furioso, pero estaba vivo. Stauffenberg, observando desde la distancia, vio cómo el edificio se desmoronaba. Vio escombros en llamas. Llegó a la conclusión, con toda razón, dado lo que acababa de ver, de que nadie en esa habitación podría haber sobrevivido. Él y von Haeften condujeron hasta el aeródromo, sortearon los controles de seguridad con una serenidad indescriptible y abordaron un avión con destino a Berlín. Durante las siguientes 3 horas, mientras su avión sobrevolaba los cielos veraniegos de Alemania, Stauffenberg creyó que Hitler estaba muerto. En Berlín, en el Wendler Block, el enorme complejo de edificios que servía como cuartel general de la Wehrmacht, los conspiradores habían estado esperando. El general Friedrich Olbrich tenía preparadas las órdenes de la Operación Valkyria para transmitirlas. En cuanto se supiera que Hitler había muerto, esas órdenes se extenderían por toda Alemania y la Europa ocupada, y el ejército de reserva comenzaría a movilizarse. Pero la palabra no llegó, no al principio, y luego llegó la palabra equivocada. Comenzaron a surgir informes contradictorios desde la guarida del lobo. Hitler estaba muerto. Hitler estaba herido pero vivo. La explosión había sido un terrible accidente. Había habido un intento de asesinato. Nadie estaba seguro. Las líneas de comunicación dentro y fuera del complejo de la guarida del lobo estaban controladas por oficiales que no formaban parte de la conspiración, y en el caos de los acontecimientos posteriores, enviaban información contradictoria. El general Erich Feldhebel,
jefe de comunicaciones de la Wehrmacht y conspirador él mismo, debía cortar todas las comunicaciones desde la guarida del lobo tras la explosión, dando así tiempo a los conspiradores de Berlín para actuar antes de que nadie en Prusia Oriental pudiera responder. Cortó algunas líneas, pero no todas. La brecha fue suficiente para que se filtrara la noticia de que Hitler seguía con vida, y, a raíz de esa filtración, toda la conspiración comenzó a desmoronarse. Stauffenberg aterrizó en Berlín aproximadamente a las 15:45. Irrumpió en el Wendlerblock exigiendo saber por qué no se habían emitido las órdenes de la Valquiria. Los conspiradores se habían paralizado en su ausencia, sumidos en la incertidumbre sobre si Hitler estaba realmente muerto. Stauffenberg les aseguró, con vehemencia, pasión y la certeza de quien había estado a 50 metros de la explosión, que Hitler no podía haber sobrevivido. Tenían que actuar. Ahora. Las órdenes se emitieron aproximadamente a las 4 de la tarde, más de 3 horas después de la explosión de la bomba. 3 horas durante las cuales los leales partidarios de Hitler estuvieron ocupados. 3 horas durante las cuales se restablecieron las comunicaciones. 3 horas durante las cuales el Ministerio de Propaganda comenzó a difundir que se había producido un intento de asesinato contra el Führer y que éste había sobrevivido. En París, la conspiración logró su mayor éxito operativo. El general Karl Heinrich von Stumpnagel, gobernador militar de Francia, ordenó el arresto de aproximadamente 1.200 oficiales de las SS y del SD en París, una hazaña de coordinación que, en un mundo ideal, habría sido el primer paso en una serie de acciones similares en toda la Europa ocupada. Pero París fue la excepción. En todos los demás lugares, la conspiración fracasó. En Berlín, la batalla crucial se libraba por la infraestructura de comunicaciones de la ciudad. El mayor Otto Rehme, al mando del batallón de élite de la Guardia de la Gran Alemania, recibió la orden de la Operación Valquiria de rodear el distrito gubernamental. Rehme se mostró escéptico. Llamó al Ministerio de Propaganda. Joseph Goebbels, uno de los estrategas políticos más astutos de la historia alemana, consiguió que Hitler hablara con él. La voz de Hitler, reconocible y muy vívida, ordenó a Rehme sofocar el golpe de Estado y arrestar a todos los implicados. Las dudas de Rehme se disiparon al instante. Sus tropas, en lugar de sellar el distrito gubernamental en favor de los conspiradores, se volvieron contra ellos. A las 22 del 20 de julio, el edificio Wendlerblock estaba rodeado. Los oficiales leales que se encontraban dentro organizaron una contraofensiva. Stauffenberg recibió un disparo en el hombro durante el caos. El general Beck intentó suicidarse con su pistola reglamentaria y fue ayudado a consumar el acto. Uno a uno, los conspiradores fueron derrotados. Aproximadamente a las 12:30 de la madrugada del 21 de julio de 1944, apenas 12 horas después de la explosión de la bomba, y mientras el mundo contenía la respiración, Klaus von Stauffenberg fue llevado al patio del Wendlerblock y fusilado. Un reflector portátil iluminó su rostro mientras los soldados alzaban sus fusiles. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: «¡Viva nuestra sagrada Alemania!». Tenía 36 años. Lo que siguió fue salvaje, incluso para los estándares de un régimen que había hecho de la barbarie su instrumento político. Hitler ordenó una purga de una magnitud sin precedentes. La Gestapo inició una investigación que llegó a afectar a casi 5.000 personas. Los tribunales nazis, el Tribunal Popular, presidido por el fanático Roland Freisler, juzgaron a los conspiradores supervivientes en juicios farsa que fueron filmados deliberadamente con fines propagandísticos, aunque las grabaciones nunca se estrenaron públicamente porque la dignidad de los acusados, incluso en su humillación, era de alguna manera inquebrantable. Hombres que lo habían sacrificado, todos se enfrentaron a los abusos de Freisler y mantuvieron una compostura que hacía que el régimen pareciera insignificante. El general Erwin Rommel, el zorro del desierto, el héroe militar más célebre de Alemania, estuvo implicado en la conspiración, aunque su papel exacto sigue siendo objeto de debate histórico. Hitler, reacio de deshonrar públicamente a una figura tan querida, le ofreció dos opciones: un juicio público o un suicidio privado con un funeral de Estado garantizado y la seguridad de su familia. El 14 de octubre de 1944, Rommel ingirió una cápsula de cianuro en la parte trasera de un coche en una carretera rural alemana. Fue enterrado con todos los honores militares. A Alemania se le comunicó que había muerto a causa de las heridas sufridas en un ataque aéreo aliado anterior. El general von Treschow, la conciencia moral de la conspiración, quien había impulsado el asesinato con la mayor urgencia y claridad de propósito, eludió el arresto, pero solo por unos días. El 21 de julio,
sabiendo que su descubrimiento era inevitable. Se dirigió al frente, utilizó una granada real en un enfrentamiento simulado para que su muerte pareciera un combate y se suicidó. Dejó un último mensaje que merece ser leído íntegramente, aunque su esencia era esta, que lo que habían hecho era correcto, no porque esperaran tener éxito, sino porque ante el mal, un hombre bueno debe actuar. La cuestión no era el resultado. La cuestión era el testimonio. Casi 5.000 personas fueron arrestadas tras el complot del 20 de julio. Cerca de 200 fueron ejecutadas, en muchos casos, ahorcadas con alambre de piano y ganchos de carnicero, en una ejecución filmada por orden personal de Hitler. Entre ellas se encontraban algunas de las mentes más brillantes y los hombres más honorables que Alemania había producido en una generación. La guerra, por supuesto, continuó. Hitler viviría 9 meses y 11 días más después de que la bomba no lograra matarlo. En esos 9 meses, las ciudades alemanas quedarían reducidas a escombros. Dresde ardería. La batalla de las Ardenas fracasaría. El ejército rojo se acercaría a Berlín desde el este mientras los aliados occidentales cruzaban el Rin. Millones de personas más morirían. Soldados, civiles, prisioneros de campos de concentración, en una guerra que, según todos los análisis racionales, era imposible de ganar ya en el invierno de 1941. El 30 de abril de 1945, en un búnker bajo las ruinas de Berlín, Adolf Hitler se suicidó de un disparo. Tenía 56 años. El Tercer Reich murió con él, 8 días después. El legado de la Operación Valkyrie ha tardado muchas décadas en comprenderse plenamente, en parte porque la pregunta que plantea es realmente incómoda, y en parte porque la historia siempre la escriben quienes sobreviven lo suficiente para escribirla. Durante años después de la guerra, los conspiradores ocuparon un lugar ambiguo en la memoria colectiva alemana. Para los miembros supervivientes del régimen nazi, eran traidores, hombres que habían apuñalado a la nación por la espalda en su momento de mayor peligro, tal como Hitler siempre había afirmado. Para los aliados occidentales, inicialmente existía cierta reticencia a celebrar a hombres que, al fin y al cabo, habían servido en la misma Wehrmacht que había cometido crímenes terribles por toda Europa. Alemania estaba demasiado exhausta y devastada en 1945 como para hacer mucho más que sobrevivir. Pero con el tiempo, la comprensión cambió. Los conspiradores, no todos, y no exentos de complejidad, ya que varios tenían sus propios antecedentes complicados con el régimen, llegaron a representar algo esencial de la historia nacional alemana. Representaban la prueba de que no todos se habían limitado a aceptar y obedecer, de que había habido alemanes que vieron lo que estaba sucediendo y optaron por resistir, sabiendo el precio que tendría esa resistencia. Esto no era algo insignificante. En un país que necesitaba reconstruir su sentido de identidad moral tras una ruina casi total, los hombres del complot del 20 de julio se convirtieron en un pilar fundamental. Imperfectos, humanos, incompletos, pero auténticos. Hoy, el Wendler-Block de Berlín, el edificio donde Stauffenberg fue asesinado en el patio, alberga el memorial de la resistencia alemana. En el patio donde murió se encuentra una estatua, un joven, con las manos atadas, de pie. La inscripción reza: no soportaste la vergüenza, resististe, ofreciste el símbolo inmortal del cambio a través del sacrificio. El 20 de julio se conmemora anualmente en Alemania, día en que la Bundeswehr, el ejército alemán moderno, celebra ceremonias y los nuevos reclutas prestan juramento. El juramento importa, porque el juramento del ejército alemán moderno es claramente diferente del que prestaban los oficiales de la Wehrmacht durante el Tercer Reich. Aquellos oficiales juraban lealtad personal a Adolf Hitler, un juramento que muchos utilizaban como escudo moral para justificar su obediencia a órdenes criminales. El juramento de la Bundeswehr moderna se presta a la ley fundamental, la Constitución alemana, y al bienestar del pueblo alemán. Esta distinción es deliberada. Es una respuesta institucional directa a las lecciones del complot del 20 de julio y a todo lo que lo hizo necesario. El legado de la Operación Valkyria se extiende aún más allá, al derecho internacional de la guerra y al concepto del deber de desobedecer. Los juicios de Nuremberg establecieron el principio de que seguir órdenes no constituye una defensa absoluta contra las acusaciones de crímenes de guerra. Existe un conjunto de obligaciones morales y legales que prevalecen sobre la jerarquía militar. Este principio, que ahora parece obvio pero que requirió una guerra catastrófica para su consolidación, resuena directamente con la pregunta que Stauffenberg y sus compañeros conspiradores intentaron responder con sus vidas: ¿en qué momento la obediencia se convierte en complicidad?
¿En qué momento el deber del soldado hacia la cadena de mando cede ante su deber hacia algo superior, hacia la humanidad, hacia la conciencia, hacia el futuro? No hay una respuesta sencilla. Nunca la hay ante preguntas tan difíciles. Los conspiradores no eran santos. Algunos habían servido al régimen con lealtad antes de que sus dudas se afianzaran. Algunos se habían beneficiado de las primeras victorias que ahora deseaban revertir. Algunos hicieron la vista gorda ante asuntos que debieron haber afrontado antes. La historia no nos ofrece el lujo de héroes puros, y convertirlos en tales es una falta de respeto hacia las personas reales involucradas. Pero lo que hicieron el 20 de julio de 1944 perdura a pesar de sus imperfecciones. Un grupo de hombres, en el seno de uno de los regímenes más totalitarios y asesinos de la historia, se enfrentó a la maquinaria del genocidio y la guerra sin límites y exclamó: «No en nuestro nombre». Pagaron por esa postura con todo: sus vidas, la seguridad de sus familias, su reputación, su futuro. No lograron matar a Hitler. La bomba que Stauffenberg colocó bajo aquella mesa de conferencias no puso fin a la guerra. No salvó a los millones de personas que morirían en los 9 meses siguientes. Pero lo intentaron. Y al intentarlo, preservaron algo que ningún ejército, ninguna policía secreta, ningún ministerio de propaganda pudo destruir: la certeza de que incluso en las circunstancias más oscuras, incluso cuando el costo es total, algunos seres humanos elegirán la conciencia por encima de la obediencia. Klaus von Stauffenberg entró en la guarida del lobo con una bomba en un maletín y solo 3 dedos en la mano izquierda. No lo hizo porque creyera que el éxito estaba garantizado, sino porque creía que algunas cosas debían intentarse, independientemente del resultado. Porque la historia no solo preguntaría qué sucedió, sino también qué decisiones tomaron las personas en los momentos cruciales. Él eligió. Si esta historia te conmovió, si el coraje de Stauffenberg, el heroísmo silencioso de hombres como von Treschow o la terrible carga de la pregunta a la que se enfrentaron te han acompañado durante todos estos años, entonces ese video cumplió su propósito. La historia real tiene una gravedad que la ficción nunca logra alcanzar, porque sucedió de verdad. Fueron hombres reales que tomaron decisiones reales en tiempo real, con todo en juego. Si quieres apoyar historias como esta, historias que no solo entretienen, sino que también te hacen sentir el peso de la historia, dale me gusta a este video. Solo te tomará 2 segundos y nos indicará, tanto nosotros como al algoritmo, que este tipo de documentales te interesan. Así, esta historia llegará a más personas que necesitan escucharla. Y por favor, suscríbanse a Español Historia si aún no lo han hecho. Existimos para traerles las historias que los libros de texto resumen en 2 párrafos y Hollywood simplifica en secuencias de acción. La verdad completa, compleja y humana de lo que sucedió hoy porque sigue siendo importante. Cada semana, un nuevo capítulo de las historias reales más asombrosas del mundo. Aquí les dejo la pregunta para que reflexionen y la compartan en los comentarios. Si hubieran estado en la posición de Stauffenberg, conociendo los riesgos, las probabilidades en su contra y lo que el fracaso significaría para su familia, ¿creen que habrían tenido el valor de entrar en esa habitación? Sean Sinceros. No hay respuestas incorrectas, solo respuestas reales. La próxima vez nos adentraremos en otro tipo de misión imposible, una que no tuvo lugar en una sala de conferencias en Prusia Oriental, sino en la gélida oscuridad del Atlántico Norte, donde un pequeño grupo de hombres logró algo que los estrategas navales consideraban completamente imposible y cambió el curso de la guerra antes de que nadie supiera sus nombres. No cares perder esa historia. Gracias por vernos. Gracias por interesarse lo suficiente como para dedicar tiempo a una historia tan seria e importante. El hecho de que estén aquí, que busquen este tipo de historias, nos da muchas razones para seguir haciéndolas. Nos vemos la próxima vez.